este lugar y en nuestro corazón venías tu voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador. Ven y muévete otra vez. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Ante tu gloria y majestad, sabemos que estás para darnos libertad. Entrónate en nuestra adoración, asombroso eres, Señor, con tu presencia llénanos. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Que se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. Y no hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Iglesia, muy buenas noches. Permítame darle una muy cordial bienvenida. Aprovecho ese fondo a mis espaldas. Dice la palabra que el Dios que tenemos es el Dios creador de ese cielo y de esa tierra que vemos ahí al fondo de la pantalla. Y no solo el creador del cielo y de la tierra, sino que es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en el cual solamente en Él el hombre puede encontrar salvación. Déjeme darle pues una muy cordial bienvenida. Acompáñenos durante esta hora de enseñanza bajo el título Uso del tapabocas. El título descubre el tema a tratar. Si yo le pregunto solo con el título de qué vamos a hablar, usted diría, vamos a hablar del uso del tapabocas, porque así dice el título. Es fácil pues de entrar en sintonía según el título. Pero déjeme decirle algo, el título también se utiliza para atraer la atención
del oyente, para interesarlo. Le voy a dar un ejemplo cualquiera. Alguien dice el rescate del Titanic. Alguien diría, uy, se va a lograr, pero eso por años no se había podido, porque dice que tendrían que utilizar realmente una fuerza que mecánicamente todavía no podría darse, entonces que eso es pues en el modo inmediato que es algo como imposible, pero sí atraería la atención del oyente, del televidente, de aquel que está interesado. Y déjeme decirle algo, no está diciendo que se vaya a dar, no está diciendo que se vaya a lograr, solo van a hablar del rescate del Titanic, ya sea que se pueda lograr, que no se pueda lograr, lo que se ha intentado, una y otra cosa así por el estilo. Entonces, dicho esto y bajo este título de uso del tapabocas, voy a invitarle para que me acompañe a un texto en el libro de Tito capítulo 1, versículo 10 y 11. ¿Me acompaña, por favor? Dice, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Eso es lo que dice el texto, y nos damos cuenta que este título hace fiel relación a lo que dice el versículo 11, a los cuales es preciso tapar ¿qué? Tapar la boca. Acompáñame pues a esta enseñanza y tengamos en cuenta algo que es muy interesante. Mucho se habla hoy, en el presente inmediato, del uso del tapabocas, desde que es de uso obligatorio, como usted bien lo sabe, como que ayuda a prevenir, también como señal de solidaridad, porque puede que si nos enfermamos nada nos acontezca a nosotros, pero en solidaridad con personas que están más propensas a verse afectadas. También por respeto, porque diríamos, no, eso que se la tapen otros, que esos son los del problema y los que creen en eso, pero hacemos parte de una sociedad a la cual respetamos. Por autocuidado, se habla del tapabocas como medio de rebusque. No había visto en mis 49 años, hermano, tanta gente en esta ciudad vendiendo tapabocas. Eso nunca se había visto. Uno los ve vendiendo otro tipo de artículos, pero no ese. Pero también la palabra tapabocas permite una expresión que es muy usada, y es taparle la boca. ¿Usted lo ha oído? O sea, cómo callar, cómo dejar callado a alguien, dejarlo sin qué, sin argumentos. Entendiendo esto, hablaremos de este último, ¿el qué? El taparle la boca a alguien, o el tapabocas como manera de dejar callado sin argumentos a alguien. Vamos a mirar en la escritura, ya que invita el versículo 11, a los cuales es preciso tapar ¿qué? Tapar la boca, y le pido el favor que me acompañe en esta noche bajo el texto de Tito capítulo 1, versículo 10 y 11. Bienvenidos pues a esta nuestra enseñanza de esta noche. Me gustaría que anotara ahí en el versículo 10 una palabra que aparece ahí, porque hay aún muchos contumaces. Busqué esa palabra, aunque conozco su significado. Dice que el contumaz es aquel que sostiene una mentira como si fuera una verdad. En otra oportunidad explicaré eso, aunque creo que es de fácil comprensión. Contumaz, el que sostiene una mentira como si fuera una verdad. Pero en los diccionarios hay palabras que son muy precisas y otras palabras que tienen mucho más contenido, que tienen mucho más significado, y en este caso busqué la palabra contumaz adicional a lo que les acabo de decir, y escriba contumaces del versículo 10, anupotactos,
K-T-O-S, anupotactos. Y es para hablar de una persona no sometida, no obediente al gobierno, una persona no sujeta, puntualmente una persona desobediente, que es lo que el hombre es cuando no tiene a Jesucristo gobernando su vida. Por eso escriba, contumaces. El texto nos va a mostrar cómo taparle la boca a los contumaces, a los que no se someten al gobierno de Dios, a los que no se sujetan a las leyes de Dios, a los que son desobedientes a la palabra del Señor. Quiero, antes de enseñar este texto, darle en compañía suya una pequeña observación a un personaje. Hay tanto material acerca de esto, pero permítame invitarle al libro de Primera de Samuel, capítulo 26. Voy a esperar que si es tan amable, me acompañe. Primera de Samuel, capítulo 26. Vamos a colocar ahí un pequeño subtítulo: David tapa la boca a su escudero. Recuerda que tomamos esta enseñanza de Primera de Timoteo, pero vamos a hacer una pequeña observación a través de 3 pasajes que es muy interesante. ¿Lo tiene? Perfecto. David tapa la boca a su escudero. Primera de Samuel, capítulo 26, 7. Dice: David pues y Abisai fueron de noche al ejército, y he aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Usted lo sabe, pero no debemos de dar por sentado que lo sabes. Nos está escuchando alguien que no lo sabe. Dice aquí en el versículo 7 que estaba dormido, ¿quién? Saúl, un eterno enemigo de David. David no tenía como enemigo a Saúl, pero Saúl sí tenía como enemigo a David. Y dice que estaba, ¿qué? Durmiendo profundo. No solo él, sino Abner y su ejército estaban tendidos alrededor de él. Dicho esto, dice el versículo 8, entonces dijo Abisai, el escudero de David, su compañero de batalla: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues déjame que le hiera con la lanza, y lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. ¿Qué oportunidad, no? Hay alguien al lado de David que le está diciendo: usted tiene un enemigo, alguien que lo persigue, que lo hostiga, que lo ha dañado, y Dios te ha dado la oportunidad para que te desquites de él. Eso es muy interesante el versículo 8. Vamos a ver qué dijo David a la propuesta de Abisai. 9. Y David respondió a Abisai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? ¿Cómo le parece, iglesia, frente a la propuesta de Abisai a David de tener la oportunidad de matar a su eterno enemigo, que usted y yo bien aprovecharíamos? Y David cogió y le hizo esto. No le dijo que uno no mata a alguien mientras está dormido, mientras está desarmado, porque él tenía su lanza enclavada en tierra junto a su cabecera. No le dijo que debían de respetar al adulto mayor. No le dijo que eso era un abuso. No. Le tapó la boca haciéndole una pregunta. Dice el texto, versículo 9, no le mates. Y le preguntó: porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? ¿Qué pregunta para nosotros en nuestra vida, iglesia? ¿Cómo uno contenderá, procurará el mal de un hermano en Cristo? No solo el del pastor, sino el de cualquier hermano. Dice el texto: ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová, contra un hijo del Señor, y quedará inocente? Mire, lo dejo así. No, en el texto usted puede leer más adelante, y Abisai no tuvo la capacidad de argumentarle y de decirle: pero es que eso no es culpa de uno, papaya servida, papaya partida. No. Hay maneras como nosotros enfrentamos ese tipo de ofrecimientos, preguntando: ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente?
Hay otro texto guiado por este que acabamos de entender frente a la pregunta que hace David, que está en Segunda de Samuel. Yo le voy a pedir el favor que me acompañe. Segunda de Samuel, este texto lo debemos de leer con detenimiento, dice: aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. Escuche, habían matado ¿a quién? A Saúl, el enemigo de David. Pero David no sabía nada. Este se presentó delante de él con sus ropas rasgadas, con ceniza sobre su cabeza, y le preguntó David, versículo 3, ¿de dónde vienes? Y él respondió: me he escapado del campamento de Israel. David le dijo: ¿qué ha acontecido? David le dijo: ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió: el pueblo huyó de la batalla, y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. El joven que le daba las nuevas respondió: casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás me vio y me llamó y me dijo: heme aquí. Y me preguntó: ¿quién eres? ¿Quién eres tú? Yo le respondí: soy amalecita. Él me volvió a decir: te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su mano, y las he traído acá, a mi señor. ¿Cómo se habrá imaginado este joven que frente a esta noticia habría de ser aplaudido, hermano, frente a lo que su boca había declarado? ¿Cómo habría de sentirse, hermano, el rey David con tan grande favor de la amalecita? Pero te vas a sorprender frente a lo que acontece. Entonces David, después de haber oído lo que había sucedido con Saúl y con Jonatán, haciendo sus vestidos los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él, y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la causa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Hasta ahí no hemos hecho uso de nuestro título, el uso del tapabocas, pero te vas a quedar sorprendido. Este dice que el rey, estando en peligro, le pidió el favor que se apoyara encima de él con su espada y lo matara con la espada de Saúl. Pero descubrimos por la palabra, haciendo una pequeña observación, que su hablar estaba infectado, hermano, de malas intenciones, de adulación hacia David, y frente a lo que está proponiendo, de eso que él está proponiendo, pues va a recibir su merecido. Acompáñeme y sorpréndase de lo que hay allí en el texto. Lo que el joven amalecita está expresando es totalmente falso. Totalmente había su boca para hablar falsedad delante de David, porque nos damos cuenta, si usted mira en el contexto, en Primera de Samuel capítulo 31, dice 31:4. Entonces dijo Saúl a su escudero, que no era este joven: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. O sea que lo que es cierto de 1 Samuel 31, 5, 4 y 5, desmienten totalmente la versión de 2 Samuel 1, versículo 10, donde él dice: yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída, y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá a mi señor. Mire, él debió haberse
tapado la boca antes de haber dicho esto, pero como él no tapó su boca, David se la va a tapar a través de esta enseñanza. Versículo 13. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas: ¿de dónde eres tú? Y él respondió: yo soy hijo de un extranjero amalecita. Y le dijo David: como no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová. Volvemos al texto de 1 Samuel, donde uno, iglesia, antes de murmurar del hermano, debería de colocarse ¿qué? Un tapabocas metálico. Uno, antes de hablar malintencionadamente de un hermano en Cristo, uno debería, hermano, con una aguja sellar su boca, hermano, ojalá con un hilo metálico, porque el texto dice lo delicado de no tapar su boca cuando vamos a atentar contra un hermano en Cristo Jesús. Contra el mundo no, porque si usted habla contra el mundo viene y te para, te ofrece bala, una puñalada, te mandan unos primos que iban por allá en ciertos barrios de Medellín, y eso sí te hacen orinar del susto. Pero hablamos es de los hermanos que, como son personas nobles, temerosos de Dios, ellos, usted, yo, hablamos mal de ellos, murmuramos, aumentamos la crisis, y ellos en temor al Señor les toca aguantarse el varillazo, pero no en este caso. En este caso, cuando David le pregunta en el versículo 13, ¿de dónde eres tú? Y él responde que es hijo de un extranjero amalecita, le dijo David: ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo: ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo, esto se lo dijo lógicamente antes de morir: tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestigua contra ti, diciendo: yo maté al ungido de Jehová. Imagine qué tremendo, hermano, esta enseñanza para este hombre amalecita, que antes de haber hablado insinuando que él había atentado contra la vida de Saúl, él debió haberse puesto ¿qué? La importancia del uso de tapabocas a la hora de hablar contra nuestros hermanos. ¿Cómo le parece lo interesante del texto? Voy a invitarle para que me acompañe a un tercero antes de ir a Tito 10:11, cómo se tapa la boca de los contumaces, cómo se tapa la boca de aquellos que no son sometidos a un gobierno, que no son sujetos a ese gobierno de Dios, que son desobedientes a la palabra del Señor. Muchos de ellos, pueblo de Dios, muchos otros no lo son. Jesús, en Mateo capítulo 4, voy a leerte, hace una obra maravillosa. ¿Sabe cuál es? Taparle la boca al tentador. Recuerde que estamos pasando por estos textos muy rápidamente, sin detenernos a hacer un estudio de él, solo observando por encimita. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios. ¿Cómo le parece, hermano? Qué atrevido, diciéndole a Jesús: si eres hijo de Dios. Lo hemos explicado en oportunidades qué fue lo que le quiso decir cuando dijo si eres hijo de Dios. O sea, si eres Dios. Satanás hace parte de un grupo no pequeño que niegan que Jesucristo sea ¿qué? Dios. Lo niegan, lo aseguran, lo juran por la mamá, por el papá, y de eso darán cuentas delante de Dios. El tentador le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. 4. Viene Jesús a taparle la boca, ¿y cómo lo hace? Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Qué interesante, ¿no? Lo que guía mi vida, dijo Jesús, es la palabra que está ¿qué? La palabra que está escrita. Yo no sé, iglesia, qué guiará tu vida al día de hoy, pero según Jesús, lo que debe guiar nuestra vida es la palabra escrita. Eso es lo que dirige mi vida. Algo, iglesia, frente a este versículo 4, que es implícito del texto, pero que vale la pena resaltarlo cuando Jesús tapa la boca al tentador, es que si
el texto lo deja, por eso digo que implícito, porque está en el texto, pero a simple vista no lo deja ver. Lo que Jesús le dice cuando expresa, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que entendemos es que si hoy nosotros cedemos a lo que el tentador está proponiendo como alternativa o solución en nuestras vidas, mañana cuando estemos en una necesidad vamos a tener que recurrir al plan B, C y D contrario a la voluntad del Señor. Si hoy nosotros al tentador, si hoy nosotros a la alternativa pecaminosa le cedemos, cuando mañana volvamos a tener hambre, porque el texto dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo que hambre, tuvo una necesidad, y cuando estuvo la necesidad vino el tentador y le presentó la alternativa. Pero Jesús, ¿qué le hizo? Lo que usted me está expresando no tiene base, porque entonces mañana, en 15 días y en un mes va a tocar hacer lo mismo. Hace un tiempo atendí una consejería y la persona me decía, ¿qué hago? Y yo, haga el plan A, B o C, pero no peque. O sea, busque la alternativa que más le convenga, solamente que no peque. A veces es la alternativa A, B, C, sin pecar. Pecar no es alternativa. Me llamó como a los 2 meses y me decía, hermano, en esa oportunidad yo le obedecí. Y sorpréndase algo, han pasado 3 o 4 meses y vuelve y se presenta la misma situación. ¿Qué voy a hacer? Yo ya tengo conocimiento de lo que debo hacer, el plan A, B, C, siempre y cuando no tenga que pecar. Si hace 3, 4 meses yo no hubiera hecho lo que usted me dijo, que dice la palabra del Señor, yo hoy estaría casi que vendido, comprometido a volver a aplicar lo mismo, que es cederle ¿a quién? Al tentador. Entonces, cuando nosotros decimos que nuestra guía es la palabra, le estamos tapando la boca ¿a quién? Al tentador. Al punto, iglesia, que ya no lo oímos, que ya no le escuchamos, que ya no atendemos lo que él quiera proponer sobre nuestras vidas. Dicho esto, voy a invitarle para que me acompañe a Tito, capítulo 10, a Tito 1, versículo 10 y 11. Le pido el favor que me acompañe, porque nos vamos a detener allí para esta enseñanza. La enseñanza pues que no vamos a empezar en este momento, sino para detenernos en ese texto para continuarlo. ¿Qué dice en este punto Pablo para tapar la boca de los que son ¿qué? Contumaces, de aquellos que son anupotactos con K, anupotactos, aquellos que no son sometidos al gobierno de Dios, que no son sujetos, que son desobedientes a lo que Dios dice. Mire, nos enseña, porque uno a la gente le dice, ¿qué va a hablar usted si usted es más pecador que yo? Hombre, esa no es manera de taparle la boca a los contumaces, eso no es manera de taparle la boca a los desobedientes. Ese no es el uso del tapabocas que está diciendo la palabra en el texto. Dice 11, a los cuales es preciso taparles ¿qué? La boca, pero no es mandándolos a callar, no es diciéndoles, ¿usted qué va a hablar si ustedes son más pecadores que uno? Uno al menos se congrega, uno al menos tiene un poquito de temor de Dios. No es así como se le tapa la boca, ¿a quién? A los contumaces. Tito capítulo 1, versículo 10 y 11, donde estamos, muestra cómo se tapa la boca a estos. Escuche, leo. Porque hay muchos contumaces, oiga, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Si usted lee una versión popular, dice, deben apegarse al verdadero mensaje que se les enseñó, para que también puedan animar a otros con la sana enseñanza y a convencer a los que los contradicen, porque hay muchos rebeldes, sobre todo los que vienen del judaísmo, que dicen que hay cosas sin sentido y engañan a la gente. A esos hay que taparles la boca, pues trastornan familias enteras enseñando lo que no deben para obtener ganancias malavidas. Es lo que dice el texto. Qué especial que el texto de las herramientas de cómo usar el tapabocas para las circunstancias
en las que nos vemos comprometidos diariamente, algunos de ellos de nuestra misma familia, situaciones de trabajo. Vamos a ver qué dice el texto. Dice que muchos de ellos rebeldes, religiosos, que dicen cosas sin sentidos, que trastornan familias enteras. Y la pregunta es, ¿a quiénes se refiere? Sabe que el texto en el versículo 10 dice, sobre todo a los que vienen del judaísmo que dicen cosas sin sentido, engañadores mayormente a los de la circuncisión, los cuales enseñan. Es el texto, que es que hay gente que nos quiere ¿qué? Enseñar la manera correcta de vivir, pero que no es conforme a la sana enseñanza que dice el texto de la palabra. Mire, eso es lo que dice versión popular, versículo 10, porque hay muchos rebeldes. ¿Quiénes son los contumaces? Hombre, lo que les dije ahorita, los rebeldes. Sobre todo a los que vienen del judaísmo que dicen cosas, otros textos dicen que enseñan cosas sin sentido, con las cuales engañan ¿qué? Engañan a la gente. Voy a leerte en el capítulo 2, porque el texto muestra cómo se le tapa la boca a aquellas personas que son sin gobierno, que no son sujetas, que no son dispuestas para el conocimiento de la verdad y obedecerla. Del 1 al 10, en estos días incluso en un saludo de la mañana, 10 minutos es un tiempo demasiado corto para uno enseñar un texto, pero a veces de las palabras que estoy estudiando cito de la palabra y me detenía un poco en estos 10 versículos que espero ahondar un poco más con ustedes, donde nos enseñan el uso del tapabocas para aquellos contumaces que son sin gobierno de Dios, sin sujeción al Señor, desobedientes al Señor. Mire lo que dice. Hay unos contumaces en el capítulo 1, versículo 10 y 11. Pero tú, lo tiene, 2:1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Sí ve? Ellos no lo hacen, los rebeldes no lo hacen. Pero tú, cuando usted vaya a hablar, mi querido hermano en Cristo, ¿sabe cómo se le tapa la boca al hombre sin Cristo? A la persona que espera desmentir, desvalorar lo que usted es en Cristo Jesús, hablando de acuerdo con la sana doctrina. No enseñamos, hermano, para defendernos o para tapar la boca del mundo que el pastor dijo, que el pastor enseñó. No, enseñamos es que lo que dice la palabra. ¿Por qué no lo haces? Porque dice la palabra del Señor. Ojalá cuando lo vamos a argumentar cosas frente a esta sociedad, lo pudiéramos hacer con textos bíblicos, hermano. Y empieza en el versículo 2 a dirigirse específicamente a ciertas personas de la comunidad. Habla de los ancianos, de las ancianas, de los jóvenes, de los casados. Leo. ¿Cómo le tapa la boca uno a un mundo que es contumaz, que no es sometido a Dios, que no está bajo su gobierno, que no es sujeto, que es un mundo desobediente, que están en función de desmeritar, de desvalorar lo que usted es en Cristo Jesús? Sencillo. Que los ancianos sean sobrios, que sean serios y prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Imagínense, cuando dice busqué a los ancianos, no está hablando a los líderes de la iglesia, que a veces se dirige a ellos de esta manera. Cuando dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia, habla a personas como Mauricio Montoya, como Edgar Vázquez, como Marlon Jiménez, como Jaime Pulgarín, como Mauricio Montoya, como Diego, mi hermano que me encontré esta semana aquí en Caicedo y me alegró tanto, como Andrei. A ustedes y a mí, que somos ya que mayores, que seamos sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Qué interesante cómo le tapamos la boca a aquellos que no llevan en su vida una coherencia con lo que es ser que obedientes a la palabra. ¿Te das cuenta cómo la palabra viene y de una manera puntual nos da directrices de cómo nosotros tapamos la boca sin ser grosero, sin ser despectivos, sin ser ofensivos, de aquellos que desmeritan lo que somos en Cristo Jesús
personas que el texto mismo dice que son religiosas, que trastornan la vida de las personas que les rodean, y se dirige específicamente a nosotros los mayores, a las personas que ya hemos pasado por la adolescencia, por la juventud, y nos llama a hacer ¿qué? En una versión popular dice que debemos de ser serios. No habla de apatía, no habla de ser impedidos para hacer un chiste, no, para nada de eso. Habla de ser serios en los compromisos que tenemos, iglesia. Si alguien es cumplido, somos los creyentes. Si alguien es serio frente a un negocio, somos nosotros los creyentes. Nosotros estamos comprometidos a ser ¿qué? Serios, respetables y de buen juicio, sanos en la fe, en nuestro amor y en la fortaleza para soportar el sufrimiento. Nosotros, el sufrimiento no nos saca, hermano, de la ropa, no nos hace convertir en ese hombre verde, así todo musculoso, hermano, que acaba con todo, hasta con el nido del perro. No, nosotros tapamos la boca de las personas que nos rodean, que no han colocado su fe en Jesucristo, inclusive aquellos que han colocado su fe en Jesucristo, pero que vienen para desmeritar lo que tú eres en el Señor, y tú les tapas la boca, repito, siendo una persona seria, respetable, de buen juicio, sano en tu fe, en tu amor y en tu fortaleza para soportar ¿qué? El sufrimiento. 3. Igualmente que las ancianas, nuestras esposas. Mi esposa no es una mujer anciana, pero recuerde que está hablando de las mujeres ¿qué? Mayores. Hablamos de las mujeres de 22, de 25, de 27 y de ahí en adelante, personas ya que adultas. De hecho, en nuestra cultura se entiende que se es adulto a partir de los 18 años. Igualmente a las ancianas, a las mujeres adultas, que deben portarse, con reverencia y no ser chismosas. Como uno le tapa la boca a una persona que viene y le dice: imagínate que te voy a contar una cosa de Jaime Pulgarín? Te digo algo, más o menos por tu postura, por el sonido que haces, te voy a contar algo que nadie más sepa. Yo te voy a recomendar eso que me vas a contar de Jaime Pulgarín, eso que me vas a contar de Ernei, eso que me vas a contar de Viviana Acevedo, eso que me vas a contar de Alejandra Pulgarín. Yo te pediría el favor, no me lo cuentes a mí, cuéntaselo al pastor Fabio Acevedo, para que los ayudemos. No nos damos al qué. Damas, el texto dice, a los caballeros en el 2 y a las mujeres ya mayores, a las mujeres adultas, a que no sean ¿qué? Chismosas, que no sean calumniadoras, mucho menos dice el texto, ni que se emborrachen, que den buen ejemplo y que enseñen a las jóvenes. ¿Cómo le parece? Una de 30 que está muy joven le da ejemplo a una de 25 que está más joven, pero la de 25 le da ejemplo a ¿qué? A la de 20 que está más joven. De hecho, una de 20 le pregunta a una de 25, ¿usted cuántos años tiene? Yo tengo 26. ¿Y usted cuántos tiene? 20. No, usted está muy joven, yo ya pasé, yo ya me estoy volviendo vieja, porque es como un concepto en las damas que a cierta edad, como que después de los 12 años ya están entrando pues en la vejez. Es un comentario que hago de que uno oye mujeres de 30 años que ya están viejas, de 40 que ya están viejas, y pare de contar, como que es un estado con el que se consienten, para que quienes les rodeamos les digamos, no, usted todavía está muy joven. Imagínate una muchacha, yo he hablado con una muchacha de 27 y dice, no, yo ya estoy vieja, 27 años y ya está vieja. Dice que a las mujeres están invitadas para que le den ejemplo a las más jóvenes, dice el texto, de enseñar a las jóvenes, a la más joven que usted que tiene 27 está invitada para darle ejemplo a la de 22, y la de 22 está invitada para darle ejemplo a la de 17. Dice, y enseñar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, porque ¿sabe cómo se le tapa la boca a las personas que aún no han entregado su vida a Jesucristo, que te critican y te señalan?
con una buena conducta, como una mujer que ama a su esposo y a sus hijos. Versículo 5, como una mujer que es ¿qué? Juiciosa. Iglesia, mire, usted puede ser de la religión que sea, pero si usted no es una mujer juiciosa, ¿usted es qué? Señalada. Pero usted, siendo una mujer creyente, si usted no es juiciosa, si usted no ama a su esposo y a sus hijos, si usted no es una mujer pura, que es cuidadosa de su hogar, ¿cómo le tapa uno la boca a la gente que le rodea? Mire que el texto es claro al darle dirección a los ancianos, a los adultos, en darle dirección a las ancianas, a las adultas, para que le demos ejemplo que a los más jóvenes, en este caso, en enseñarle a los jóvenes a amar a sus esposas, amar a sus esposos, amar a sus hijos. Mujeres, a ser ¿qué? Juiciosas, a ser puras y cuidadosas del hogar, a ser mujeres ¿qué? Bondadosas y sujetas a sus esposos para que nadie pueda hablar mal del mensaje del Señor. ¿Cómo le parece, iglesia? Nosotros no andamos defendiendo el evangelio a punta de Biblia, aunque es maravilloso tenerlo en cuenta, hermano, a la hora de expresarnos y de asistir a las personas en una conversión, hablarles de ¿qué? De Biblia. Pero ¿sabes algo, iglesia? Que el texto muestra cómo defendernos, hermano, sin palabras, sin una postura rígida, sino más bien a través de una actitud. Versículo 1 al versículo 5. Esto que dice a los ancianos, esto que dice a las ancianas, esto que dice a las mujeres está dado también para nosotros los caballeros. ¿Cómo le parece a nosotros los caballeros? Con una actitud poco seria, sin ser respetuosos de buen juicio, sin ser sanos en la fe, en su amor y en su fortaleza para soportar los sufrimientos. Miren lo que el texto dice, iglesia, en el versículo 6, y estamos hablando de ¿qué? Del uso del tapabocas, ¿según qué? Según la Biblia. Aconseja 6. Usted lo tiene ahí en la Reina Valera, leo la Reina Valera, traje 4 versiones. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean ¿qué? Prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, mostrando seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tengan nada malo que decir de qué, de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fiel en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Hombre, qué texto tan impresionante. Dice a los jóvenes, leo nuevamente, anima igualmente a los jóvenes a ser juiciosos en todo. ¿Sabe qué es muy interesante? Que a veces los jóvenes son muy juiciosos para estudiar. Uy, hermano, es que el hijo mío es muy juicioso para estudiar. Sí, excelente. O el joven suyo es muy juicioso, hermano, para el ejercicio. Oiga, es dedicado al ejercicio. Es que es un joven muy dedicado a las obras sociales. Pero el versículo 6 dice que seamos juiciosos, ¿qué? Anima igualmente a los jóvenes a ser juiciosos, ¿qué? En todo. Yo tenía una fuerte crítica, hermano, usted me excusa si lo incomodo con lo que voy a decir, pero cuando era joven, sin Cristo, yo recuerdo que tenía fuerte rechazo porque las jóvenes, por ejemplo, un sábado, un domingo, yo lo viví de cerca, eran las 4 o 5 de la tarde y sin arreglarse. No barrían, no trapeaban, no se duchaban, no organizaban casa. Pero eso sí, hermano, a las 5:30, a las 6, para cuando llegara el novio, hermano, esos con un moño así grande, oliendo a perfume, porque el perfume pues tapa todo, con su brillo, con su pestañina. Y yo me daba cuenta de eso y yo pensaba, hombre, qué triste que nosotros no tengamos ese compromiso para ser juiciosos, ¿qué? En todo. Cuando dice el versículo 6 que abarca a todos, a los jóvenes a ser juiciosos,
en todo. Es muy interesante por el ejemplo que le acaba de dar, porque nosotros deberíamos de ser juiciosos que en nuestro compromiso frente a la casa, en nuestro compromiso frente a nuestra esposa, frente a los quehaceres, hermano, en nuestro trabajo, en nuestros compromisos sociales, a ser juiciosos que en todo, hermano. Es un texto tan amplio, de tanta riqueza, que le dice Pablo a Tito: y dales tú mismo ejemplo de cómo hacer ¿qué? El bien. Nosotros deberíamos de taparle la boca a las personas que nos rodean, hermano, porque nosotros somos ¿qué? Los mejores esposos. Si hay esposos juiciosos, son los esposos cristianos, porque somos juiciosos ¿qué? En todo, amorosos, comprensivos, solidarios. Que usted dice: ay, qué rico un esposo así, ayúdele, mire que es la única manera. Iglesia, nosotros, yo tengo ejemplos muy tristes, hermano. En el mundo un papá se manejaba mal 8 o 10 días, se perdía 4 días, y el domingo por la tarde aparecía vuelto nada, hermano, con un pollo de cocorico, y él esperaba a través de ese pollo como solucionar o equilibrar, hermano, su mala conducta de toda la semana. Nosotros no estamos, hermano, llamados a esa conducta. El texto dice que nosotros estamos llamados a ser juiciosos que en todos, y a Tito se le pide que ejemplo de cómo hacer el bien. En este caso, el Espíritu Santo a través de Pablo le pide esto a ¿quién? A Tito. Pero el Espíritu Santo hoy a ti, que eres hermano mayor de 3 hermanos, ¿quién debería ser el juicioso en todo? Tú. De los 3, el mayor debería dar ejemplo al segundo, y el segundo darle ejemplo ¿qué? Al primero. Usted, que es hijo único, debería de darle ejemplo al resto de su familia, a sus primos y compañeros de colegio, de lo juicioso que usted es. Pero no el sábado que va, mano, hay hijos que no son juiciosos en la casa, sino el día que la novia va a visitar a los suegros. Eso sí, eso arreglan la loza, eso lavan el baño, peinan el perro, pero eso sí, desde que la novia no aparezca por allá, hermano, el muchacho es un desacomedido, un inclemente, un soberbio, responde mal, porque él sabe que si ella ve eso, ella diría: uy, pero qué miedo con este muchacho. Si así es con la mamá, si así es con las hermanas, ¿qué busca una mujer para el resto de su vida? Dar con un hombre que está descrito en Tito capítulo 2, del versículo 1 al versículo 10, un hombre que es juicioso ¿qué? En todo, un hombre que es serio, respetable, juicioso, sano en su fe, en su amor, en su fortaleza, y que cuando viene un problema, él sabe soportar el sufrimiento. Un hombre así, un esposo así, le deja callada la boca ¿qué? A esta sociedad, hermano, porque, hombre, seríamos de admirar, y a eso estamos verdaderamente llamados. Cuando el texto dice en el versículo 8, hablando de una manera sana, yo me preguntaba, ¿cómo será versículo 8 hablando de una manera sana? Reina Valera, palabra que sana e irreprochable. ¿Cómo equivale en el texto hablando de una manera sana? A una manera que nadie nos pueda condenar. Según el texto, primera de Timoteo 1:10, voy a mirar en el texto que me inquietó a que equivale a eso. Primera de Timoteo 1:10 dice 8: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores. Porque es que nosotros nos conducimos, como dice la palabra del Señor, porque para nosotros la ley es buena, la usamos legítimamente, pero para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuantos se oponga a la sana doctrina. Por eso es que nosotros no nos conducimos de esa manera, porque para nosotros la ley es que buena, pero para los que se conducen de esa manera, la ley es que es perjudicial, es señalativa.
Permítame, le leo en el versículo 10 de Dios habla hoy, dice, a los que el señalamiento va a ser para los que cometen inmoralidades sexuales, para los homosexuales, para los traficantes de esclavos, para los mentirosos y para los que juran en falso, es decir, a los que hacen cosas que van en contra de la sana enseñanza. Pero nosotros hablamos en Tito 2:8, hablamos de una manera sana. Hablamos de una manera sana, ¿a qué equivale? De nuestra manera de vivir. Nuestra manera de vivir, iglesia, nuestros actos hablan por nosotros de una manera sana. Usted no tiene que decir que usted no es nada de lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 9 al 10. Usted no es un transgresor, un desobediente, un impío, un pecador. No, usted no lo es. 9. Usted no es un rebelde, desobediente, malvado y pecador. Usted no lo es. Por eso usted con su conducta, según Tito 2 del 1 al 10, usted le taparía la boca a cualquiera. ¿Quién te va a señalar, dice la palabra de Dios, si haces el bien? Qué interesante el texto cuando expresa 1 Timoteo 1 del 9 al 10 que nuestros actos hablan por nosotros, y Tito 2:8 hablan de una manera que sana, que nadie pueda condenar. Así sentirán vergüenza cualquiera que se ponga en contra, pues no podrán decir nada malo que de nosotros, que como esposos perfectos no somos, pero estamos procurando todo lo que dicen estos 10 versículos. Recuerde que David tapó la boca de su escudero diciéndole, hombre, uno no puede atentar contra el ungido de Jehová porque mañana uno cómo se presenta ante esta sociedad. Vea, el asesino de sus propios hermanos, de su propia autoridad, cuando aquel había mentido de la malecita y había dicho lo de Saúl, que él mismo lo había matado, él le dijo, por lo que has hablado, tu misma boca te condena. ¿Cómo fue que Jesús le tapó la boca al diablo? Diciéndole que uno no se conduce según lo que piensa, según lo que siente, sino según lo que dice la palabra de Dios. Y Tito 2 del 1 al 10 dice que nuestra conducta es más fuerte, hermano, que nuestras propias palabras. Qué cosa tan interesante. Continúo leyendo. 9. Aconseja a los siervos que obedezcan en todo a sus amos. ¿Cómo le parece? Un texto para hablar aún en nuestra vida social, en nuestra conducta con nuestros jefes y nuestros amos, dice el texto. Aconseja a los siervos cómo se deja a un jefe, a un amo, cómo se le tapa la boca a un amo. Diciéndole que lo voy a demandar y que lo va a mandar a la oficina de trabajo. No, así no se le tapa la boca al jefe. A los jefes se les tapa la boca. Dice 9, aconseja a los siervos que obedezcan en todo a sus amos. Así se le tapa la boca a un jefe. Hermano, uno cómo es que le dice a un trabajador que por favor vaya y le compre una resma de papel, y él le dice, no, yo soy egresado de Bolivariana, yo no vine aquí para hacer mandados, yo soy todo un profesional. El jefe dice, vea, que cristiano, más desacomedido, pero bueno, que queda aquí los 2 meses de prueba para sacarlo por un volado. Así no es como uno se conduce, hermano, frente a sus amos. ¿Sabe qué dice? ¿Cómo le deja uno la boca callada? Hay gente que dice que los patrones no cristianos que los humillan, que los maltratan, que los abusan, pero uno va y mira en el texto y uno piensa, usted se conduce según lo que dice el versículo 9 en su trabajo. Usted se conduce correctamente como están estos 2 versículos frente a su autoridad. Usted lo hace. Es una pregunta muy interesante para la gente que sufre, hermano. Esta semana hablé con una hermana de la iglesia, tiene una trabajadora, le está pagando normalmente lo que se debe, y le dijo que si podía colaborarle a las 8 de la mañana para un trabajito, y lo que hizo fue esto. Eso es un vicio que usted trae desde niño cuando usted no era creyente. Recuerda que su mamá le decía, vaya por unas arepas. Usted iba por las arepas. Cuando volvía, vaya, traiga la mantequilla. Usted empezaba
algunas mamás, no todas, le decían a uno, ¿qué hubo? ¿Se va a desinflar o qué? ¿Se va a desinflar ya mucho? Eso era pues ya la amenaza que antecedía la pela. No fuimos corregidos en eso y ahora grande no sabemos si no, según el texto dice, no somos serios, no somos respetables, no somos de buen juicio, no somos sanos en nuestra fe, en nuestro amor, en nuestra fortaleza. Y cuando nos toca soportar el sufrimiento nos convertimos y no le tapamos la boca a nadie. ¿Sabe qué dice la gente? Si así son los cristianos, prefiero que amen la religión en la que estoy. Ese es peor que los de la religión mía. Si usted es un trabajador, obedezca en todo a sus amos, iglesia. Joaquín, hágame un favor, espéreme la niña que ya la trae el carro del colegio. Hombre, con mucho gusto, jefe, y si necesita algo más, con mucho gusto, hago mandados, inflo botellas, hago estuches para escaleras. Bueno, hay una cosa que como que se dispone para todo lo que se necesite frente a lo que su amo lo ocupe. Y si usted quiere taparle la boca a su amo, por ahí hay una que es que ahí llegó el hijo de Tuta. Usted ha oído esa canción, eso es una apenas hermano, una canción para una persona sin Cristo, porque, imagínate cómo anda uno rajando y maldiciendo la boca de aquel que Dios lo utiliza para que le dé el sueldo a uno cada 15 días. Eso, hermano, te digo, eso es de una persona que no tiene que no es sano en su fe, porque la fe que profesa es contrario a lo que él dice. Sean amables. Usted lo tiene ahí en el texto 9. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo y que no sean ¿qué? Respondones. Dios habla hoy, dice, a que sean amables y no respondones. El muchacho entra a las 9 a trabajar y llega a las 10 y el jefe le dice, hombre, pero mira la hora que llegaste. Sí, jefe, pero que ese bus, que usted no es el que viene a girar, ¿dónde? Que yo no sé qué, que yo no sé qué. Hombre, ese vicio tan feo, hombre. Hermano en Cristo, hermanita en Cristo. Hermano, yo llevo 17 años bajo la dirección del pastor Fabio Acevedo, yo no sé cuándo en mi vida que lo diga él. Versículo 9, es desobedecer a mi pastor iglesia, ya me hubieran echado. ¿Cree que el pastor va a funcionar con alguien que anda o yo con otros 3 por ahí murmurando de nuestro pastor? ¿Cómo le parece? Mano, yo creo que si yo alguna vez en mi vida que no me ha pasado hubiera trabajado en una empresa, yo hubiera durado. Pues, hablo pues como creyente. Cuando no era creyente no, porque los hubiera robado, hubiera hablado mal del dueño, pero como creyente yo creo que yo hubiera hecho uso de lo que el versículo 1 al 10 dice. Hombre, con sus amos, sean amables, sí señor, no señor. No sean respondones. Claro, jefe, como usted no vive a 3 horas de aquí y a quien le interesa que usted viva a 3 horas de aquí, hermano, eso no es problema de él. 10. Hermano, ¿sabe cómo se le tapa la boca a las personas que nos rodean? No roben. No hay un cristiano robando. ¿Qué cristiano? San Robón. No da, ¿cierto? A los creyentes, hermano, no es que habla en la vida social, en la vida familiar, y está hablando a los trabajadores. A los trabajadores les dice cómo es que se le tapa la boca a un jefe. ¿Sabe cómo le tapa la boca a un jefe? No le robe, sino que sean completamente honrados para mostrar en todo qué hermosa es la enseñanza de Dios nuestro Salvador. ¿Cómo le parece? Un trabajador, hermano, que salga porque esta situación ya impide a su jefe tener a un trabajador de esta calidad en su empresa, hermano, porque no está sino la esposa, la hija, el hijo, la mamá trabajando ahí, un trabajador cristiano, y echar a cualquiera de ellos, echa al trabajador cristiano, pero él, cuando ese trabajador de estos 10 versículos salga, le van a decir, oíste, ¿por qué echaste a ver, mencionó un hermano de la iglesia, que yo doy fe de todos, pero voy a decirle uno, Adrián, yo meto las manos al fuego por él. Entonces alguien dice, ve, echaste a Adrián del trabajo, lo pillaste robando. Y el patrón diga, no, lo pillaste trabajo. Ese hombre es un hombre serio, respetable, de buen juicio, sano en su fe, en su amor y en su fortaleza para soportar el sufrimiento.
Es un hombre obediente en todo a su amo, es amable y no respondón. No roba, sino que es completamente honrado, porque hay gente que es medio honrada. No existe, le expliqué hace unos días, no existe el muy honrado y el poco honrado. No, usted es honrado o usted es un ladrón. Si usted dice que usted es un poquito honrado, no, diga más bien, soy un ladrón. Y reconociendo que es un ladrón, usted está empezando el proceso para algún día ser ¿qué? Completamente honrado. Mano, pero ¿quién es completamente honrado? Pablo le dijo a Tito, Tito, usted debe ser, si usted como trabajador debe ser ¿qué? Completamente honrado. Si usted es una esposa, debe ser una esposa reverente, no chismosa, no emborracharse y darle buen ejemplo a las jóvenes para que amen a sus esposos. Imaginen que una suegra, no, yo no me trago esa muchacha que se casó con el hijo mío porque es que me lo maltrata. Yo lo he visto, la he visto pegarle al muchacho mío, así que suegra te va a querer. Como algunas mujeres en Cristo le contestan al marido, ¿qué suegra las va a querer? Ninguna. Pero es que le estoy hablando a un pueblo de Dios que con su actitud tiene la capacidad de taparle la boca. Por eso enseñamos hoy el uso del tapabocas. Voy a finalizar diciendo algo muy interesante en el versículo 10. No defraudando, sino mostrándose fieles ¿qué? En todo, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Salvador. Le dije que había traído otras 4 versiones, le voy a leer otra, dice, hablando de una manera sana, que nadie pueda condenar, así sentirá vergüenza cualquiera que se oponga en contra, pues no podrán decir nada de nosotros. 10. Que no roben, sino que sean completamente honrados para mostrar en todo qué hermosa es la enseñanza de Dios nuestro Salvador. Qué interesante que el texto dice para qué es que uno se muestra, como dicen estos 10 versículos. Para mostrar en todo qué hermosa es la enseñanza de Dios nuestro Salvador. Mientras preparaba esta enseñanza recordaba mucho a Mauricio Montoya. Él es bajo la dirección de nuestro pastor Fabio, él es el encargado de todo lo de bioseguridad en la iglesia, de los documentos, de los protocolos, todo eso, y él decía que el tapabocas no es tapa nariz, ni tapa frente, ni tapa nuca, que no es una bufanda, sino que debe ser usado aquí. Y cuando nosotros nos conducimos según lo que dice el versículo 1 al 10, lo hacemos con un propósito. El texto dice, para mostrar en todo qué hermosa es la enseñanza de Dios nuestro Salvador. Esta conducta no es para que los suegros nos hereden una casita propia, no es para recibir un buen regalo el día del padre, un buen regalo el día de la madre de las personas que nos rodean. Leo 10. Para mostrar en todo qué hermosa es la enseñanza de Dios nuestro Salvador. Reina Valera. Para que en todo adornen la doctrina de nuestro Salvador. Qué cosa tan especial haber compartido con ustedes. Hace unos días di la enseñanza de un saludo de la mañana desde con unas orejeras, con una chaqueta, y alguien me llamó y me preguntó, hermano, ¿en verdad se estaba quemando? Me agrada, hermano, que tengan esa capacidad de compartir con uno, de charlar. Hoy me cogió el sol en medio de esta enseñanza. Es una enseñanza que dura 1 hora y procuro después de ubicarme, no levantarme, y déjeme decirle algo, la he disfrutado mucho porque la palabra nos ha dado la manera del uso correcto del tapabocas, la manera como nosotros tapamos la boca de las personas que nos rodean para que no tengan excusa para señalarnos. Tito capítulo 2 versículo 1 al 10, para mostrar, hermano, qué preciosa es la fe que hemos puesto en nuestro precioso Señor Jesucristo. Bendiciones para todos, un abrazo fuerte y que esta palabra les sea muy útil mientras viene nuestro Señor que ya llega pronto. Bendiciones para todos.